asking all the children to come up to the front. We're going to pray for you. You guys are going to be able to go to your classes. And I'm sure you guys are going to have fun and learn a lot. Los adolescentes también van a salir con hermana Nancy. Amen. Ya ve, como ya regresaron los niños, pues ya nos llenamos la congregación otra vez. Amén. Extienda sus manos al frente. Vamos a orar por nuestros niños. Que Dios los siga guardando e instruyendo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de esta niñez, la vida de estos adolescentes. Gracias porque tu palabra sigue siendo sembrada en sus corazones, oh Dios, para que ellos puedan tener un fundamento sobre el cual tomar decisiones, oh Dios. Y nuestra oración y nuestra petición es que conozcan el bien y el mal y que tomen la decisión de hacer el bien. En el nombre de Jesús, guárdalos, bendícelos en esta hora, bendice a sus maestros, dales guianza, sabiduría, oh Dios, para instruir a cada uno de estos niños y adolescentes. En el nombre de Jesús, amén. Amen, guys. You guys may go to your class. Y nosotros los que ya somos papás y algunos que ya son abuelos y otros que van para ser abuelos, nos quedamos acá. Hay abuelos bien jóvenes aquí. Amén. Hoy los noto bien calladitos. Eso es bueno. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10. Quiero compartir una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón desde hace unas semanas atrás, la inquietud de lo que es este tema a compartir con ustedes en esta mañana, y es como no es una sola predicación, sino es varias enseñanzas bajo el tema de la urgencia de la predicación del Evangelio. ¿Por qué hay tanta urgencia? ¿Por qué desde el principio, cuando Jesús dio el mandato de predicar el Evangelio, lo dio con una urgencia, con un sentido de ímpetu, con un sentido de que se haga, que tiene que hacerse? Y esta mañana vamos a estar viendo en el libro de Lucas capítulo 10, vamos a leer el versículo 4 para dar inicio. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 4. Dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Una vez más, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de venir, oh Dios, a tu casa, venir a la casa de adoración, oh Dios, al lugar donde nos congregamos para adorarte en comunidad. Padre, te doy gracias por la vida de cada familia aquí representada y por la oportunidad, oh Dios, que nos das de que nuestros niños estén recibiendo enseñanza de tu palabra en sus clases con sus maestros. Gracias porque los adolescentes también están recibiendo tu palabra y la enseñanza de tu palabra a través de sus maestros. Y gracias, oh Dios, porque como congregación en general nos permites también escudriñar tu palabra y aprender de ellas cada día más, y a través de ella poder dirigir nuestros pasos y nuestros caminos. En el nombre de Jesús te doy gracias, oh Dios, y pido que nos des entendimiento, Dios, y sabiduría de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica cada uno de nuestros días. En el nombre de Jesús, amén y amén. La urgencia de la predicación del Evangelio. No lleves alforja, no lleves suéter. Yo no sé cómo se sentiría usted si le dicen de repente en un invierno como el que está teniendo Texas. Aquí en California no sufrimos mucho de eso, pero cuando se vienen los vientos, cuando se viene el frío
y que le digan a usted, ¿sabes qué? Vete así nomás, vete sin zapatos, no lleves suéter, nomás vete, tienes que ir a hacer esto. Tiene que ser un caso de emergencia, tiene que ser algo de última necesidad para que usted tenga que salir de su casa y ni siquiera se lleve una chamarra, se lleve un suéter para cubrirse de los elementos, del frío o de la noche. Y en este pasaje que acabamos de leer es lo que encontramos un mandato, encontramos una comisión de parte de Jesús para los discípulos de hacer algo con urgencia, hacer algo con una urgencia que se necesita que se haga al instante, con propósito, no solamente por hacerlo, sino que tiene un propósito de parte de Dios en cuanto a dar este mensaje de urgencia. No sé si usted alguna vez ha tenido que salir de emergencia para el hospital. Los que son padres de familia, más las mamás, ¿verdad? Cuando de repente están esperando, tienen la cita del doctor para tener su bebé y de repente resulta que al bebé comienza a patalear antes y se quiere venir antes y tiene que salir corriendo para el hospital. Y hasta se le olvida la bolsa de emergencia que tenía lista para llevarse, porque en ese momento hay una urgencia tan grande que no hay tiempo de esperar, ¿sí? Yo he tenido un par de esas urgencias con mis hijos, con los dos. A la hora de nacer, no nacieron cuando estaban programados, sino que Josiah decidió nacer dos meses antes y a las 2 de la mañana y salimos así, de urgencia. Nomás agarramos la llave del carro y vámonos. No nos preocupamos si llevábamos zapatos o sandalias, si íbamos bien vestidos, si iba maquillada Estela o no iba maquillada, casi que del pelo la llevaba. No se crea. Me llevaba ella a mí porque yo no quería levantarme de la cama. Pero hay un sentido de urgencia, hay algo que hay que hacer. Se trata de salvar una vida. Y cuando nos ponemos en esa urgencia de que hay que salvar una vida, lo que menos nos preocupamos nosotros es en pensar qué me voy a vestir, qué me voy a poner, qué zapatos llevo o qué ropa llevo. Cuando hay una urgencia de salvar una vida, es un momento de accionar y de reaccionar en ese momento para salvar esa vida. Cuando tuvimos el accidente con Estela en la avalancha de lodo y que nos íbamos arrastrando, en ese momento, yo solo recuerdo cuando ya yo había salido del carro y venía en la avalancha de lodo y vi que venían 2 cuerpos arrastrados por la avalancha. Mire, se me olvidó cuánto me había costado salir a mí del lodo, cuánto me había costado salir de ese río de lodo. Se me olvidó completamente. En el momento que vi el cuerpo de Estela y de otro compañero siendo arrastrados, en ese mismo momento volví a ingresar a la corriente para extender mi mano y sacarlos. ¿Por qué? Porque hubo un momento de reacción, había una necesidad de salvar una vida. Y es un momento de urgencia que no puede esperar. Yo no sé si ustedes han tenido esas llamadas de los doctores alguna vez. Yo vine a almorzar a la casa, iba de regreso para el trabajo y cuando voy de regreso para el trabajo me cae una llamada y me dice, ¿está cerca de su hijo? Y le digo, no, yo voy en el carro. Me dice, necesito que esté a la par de su hijo, que vea el color de la piel de su hijo, que vea la reacción de su hijo. Lo ha notado que ha estado un poco más lento. Y comencé a pensar, sí, y en ese momento ni la pensé en el trabajo se volvió secundario. Solo di la vuelta y regresé para la casa. Le digo a Estela, me acaba de llamar el doctor, dice que hay un cuarto de emergencia esperando que llevemos a Ezequiel. Le acababan de hacer un examen de sangre unas horas anterior y llamaron de emergencia porque el niño había perdido la contabilidad se le habían bajado las células blancas y las células rojas y estaba a un punto de emergencia que tuvieron que ingresar en un proceso de 2-3 horas. Lo llevamos, lo ingresamos, lo conectaron, le hicieron una transfusión de sangre, estuvo en el hospital 24 horas más y gracias a Dios salió bien. Pero en esos momentos de urgencia, en esos momentos de emergencia, no nos da tiempo de andar pensando en zapatos o en suéter o en cobija
o en si vamos a llevar dinero o no vamos a llevar dinero. Lo importante es llegar al hospital. Lo importante es llegar al lugar donde hay que rescatar esa vida. Lo importante es estar en ese lugar de emergencia donde se necesita tu presencia. Yo no sé qué tanto se identifican ustedes, gracias. No sé cuántos de ustedes se pueden identificar con una emergencia de esa. Levante la mano. Nos podemos identificar con ese tipo de emergencias. Ahora yo quiero que por un momento usted se ponga en el lugar de Jesús. Y Jesús vio esa urgencia, vio esa emergencia, esa necesidad. Y con esa urgencia, con esa emergencia, con esa necesidad, Jesús llamó a personas para que hicieran un acto de rescate, un acto de salvación. Cuando usted llama 911, esos 3 minutos, 4 minutos que se tardan para llegar, se sienten como una eternidad, ¿verdad? Usted prefiere agarrar su carro y siente que usted va a llegar más rápido. Pero cuando se hace esa llamada de emergencia, esos minutos, esos segundos se hacen eternos, se hacen largos. Con esa misma urgencia, con esa misma emergencia, con ese mismo sentido de urgencia, Jesús hace un llamado, y esta vez llamó a 70. En el capítulo 9 del libro de Lucas había llamado a los 12, y a los 12 les dijo: mira, la mies es mucha, la necesidad es demasiada, tengo compasión por la gente que camina como ovejas sin pastor. Eso quiere decir, están caminando directamente al precipicio y se van a la muerte. Y yo necesito que tú vayas, intervengas y los acorrales y los hagas regresar a un lugar seguro. Luego Jesús en el capítulo 10 hace una vez más un llamado de emergencia, de predicar el evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación. Excepto que esta vez no se le está haciendo el llamado a los 12, sino que esta vez le está haciendo el llamado a los 70. Y yo creo que lo vea de esta perspectiva. Cuando nosotros como cristianos pensamos en el llamado a predicar el evangelio, muchas veces automáticamente pensamos en quiénes: en pastores, evangelistas, maestros, profetas. Pensamos en ellos. Cuando alguien necesita escuchar del evangelio y usted no se siente capacitado, lo primero que hace es: llamémosle al pastor, llamémosle a tal persona, ¿sí? Ese es su llamado de 911, es su llamado de emergencia, porque sabe que hay una necesidad. Pero en este caso, Jesús no llamó a los 12, esos ya estaban adentro, esos ya estaban predicando, esos ya eran parte del equipo, esos estaban en donde sea que Jesús iba, estaban haciendo la obra que Jesús les había encomendado, de predicar el evangelio, sanar a los enfermos, restaurar las vidas. Pero en esta ocasión Jesús se detiene y habla a 70. Y yo creo que las películas nos han robado mucho a nosotros de la escritura, porque en las películas, cuando se habla de Jesús y sus discípulos, solamente miramos a Jesús y los 12. ¿Ha visto usted una película que no sea Jesús y los 12? O es Jesús y los 12, Jesús y Pedro, Jacobo y Juan, o Jesús y Juan, o Jesús y Pedro, o sea, entre los 12. Pero yo creo que las películas nos han robado mucho de lo que es la escritura, porque dice la escritura que Jesús tenía 70 discípulos. A los 12 les llamó apóstoles, pero estos 70 eran discípulos y estaban siguiendo a Jesús. En el capítulo anterior Jesús había hecho una selección de estos 70. No los escogió al azar, no dijo: ven tú, a ver, tú traes buena camisa, tú traes buenos zapatos. No, Jesús hizo una elección y evaluó los corazones de cada uno de ellos. Si usted lee el capítulo anterior, el capítulo 9, se da cuenta que muchos tenían razones o excusas. Unos decían: Señor, deja que vaya y entierre a mi papá primero. Señor, deja que atienda primero mi familia y después te sigo. Señor, mira esto y lo otro. Y Jesús dijo: no, lo que yo necesito ahorita es un equipo de reacción inmediata.
No necesito gente que le esté pensando dos veces para ir y salvar vidas. Yo necesito gente que esté preparada para exponer su vida inmediatamente para rescatar a otros. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y dice que después de haber seleccionado, llamó a estos 70. Y vamos a leer para que tenga idea del contexto general. En Lucas capítulo 10 vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice: después de estas cosas, ¿de qué cosas? Después de haber seleccionado a quienes eran dignos de este llamado y quienes no. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entres, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que en el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Entendemos el contexto ahora de este llamado de urgencia. Hay un par de puntos que quiero que veamos, y no los voy a hacer largos, pero sí son 4 puntos si quiere tomar nota. Lo primero que quiero que veamos es que este llamado es un llamado a la congregación, a los 70 que estamos acá. Ya no es un llamado a los apóstoles, a los pastores, a los maestros de niños, a los líderes. Ya no es un llamado a ellos. Ellos ya están trabajando y ellos siguen orando por más obreros. Y a causa de la oración de esos maestros es que ahora hay más en la congregación. Recuerdo hace unos años atrás, cuando comenzamos la clase de niños, comenzamos con Fernando y empezamos unos pocos, pero seguimos orando. Recuerdo en cierta ocasión el hermano Jorge dijo: bueno, ¿por qué no hacemos limpieza en la iglesia y arreglamos y comenzamos a ver qué hacer para que la gente comience a venir? Y hubo una intencionalidad desde el principio de los que han estado en esta congregación de orar y clamar para que Dios envíe más obreros. ¿Por qué? Porque la necesidad es mucha. Vemos a nuestro alrededor, vemos nuestra ciudad, vemos nuestro estado, nuestra comunidad inmediata. La necesidad es tan grande que se necesitan obreros. Entonces, al ver esa necesidad, el primer llamado que vemos de parte de Jesús o de parte de Dios para nosotros es un llamado a la oración. Cuando nosotros escuchamos acerca del llamado de Dios, muchas veces pensamos automáticamente en los misioneros, en los pastores, y un llamado de dejar todo, irse y perderse y nunca más volverse a ver. Pero en el caso de estos 70 me llama mucho la atención, porque estos 70 fueron, hicieron lo que tenían que hacer y regresaron. Y esto es importante,
porque Dios comisiona a todos y cada uno de nosotros como congregación. Desde el más grande hasta el más pequeño de nosotros tenemos una misión que cumplir. Y muchas veces nos podemos quedar sentados diciendo, pues que lo haga el pastor, que lo hagan los de la alabanza, que lo hagan estos, que lo hagan los de los demás. Pero el caso es que Dios te está llamando a ti. Y en este caso vemos que el llamado es un llamado a la congregación, a los 70, a esos fieles que estaban congregados. Y Jesús los llamó para que fueran y hicieran el llamado de salvación. Son dos áreas en cuanto al llamado de Dios. Número uno es el llamado a orar y a interceder, a clamar. Tú quizás dices, yo no tengo la palabra, yo no tengo quizás los instrumentos, quizás yo no tengo la noción de música, pero quizás usted sí puede orar y decir, Señor, envía ese baterista, Señor, envíe ese de la guitarra, Señor, envíe ese que va a tocar ese piano que está solo ahí, Señor, y que usted comienza a orar y a interceder para que Dios envíe a aquellos que Dios les ha dado los talentos para venir y tomar sus posiciones y sus lugares. Esa es la primera parte. La segunda parte del llamado es el llamado de ir. Primera parte es orar y la segunda parte es ir. Y lo que sucede en esto es que cuando tú comienzas a orar que Dios envíe, y de repente te das cuenta y Dios te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar a ti el talento para que tú vayas. Y Dios te da los medios y la capacidad a ti para que tú vayas y hagas la misión. Y gloria a Dios. Así es como muchos de nosotros hemos terminado aquí predicando o enseñando, porque estábamos orando, estábamos pidiendo y Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar a ti los dones. Aquel quiere seguir sentado, le vamos a dar su tiempo. Quiere seguir escondiendo su don ahí, enterrándolo en la tierra, está bien, pero yo se los voy a quitar y te lo voy a dar a ti. Y de repente Dios te da más y te pone en tu plato y te pone en tu quehacer y dice, Señor, pero ¿cómo? Y mientras no has terminado de decir, Señor, pero ¿cómo? Ya el Señor te tiene haciendo y dice, ay, Señor, gracias. No sé ni cómo, pero le hice. No sé ni cómo, pero di el devocional de la oración en la mañana. No sé ni cómo, pero de repente ya hice una llamada para orar por alguien. No sé ni cómo, pero de repente le di el plan de salvación a alguien que está a larga distancia. No sé ni cómo, pero el Espíritu Santo te da la capacidad y la instrucción para hacerlo de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo lindo de cuando escuchamos el llamado de Dios. Entonces, ese es el punto del llamado. El segundo punto es el llamado a la congregación para orar e interceder por los obreros. En este caso, tanto en Lucas capítulo 10 versículo 2 dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vemos necesidades. Quizás ahorita nos hemos enterado de familiares en Texas, con las inundaciones, con las nevadas que están cayendo al este. Vemos otras situaciones quizás en México, con familiares en México, o vemos situaciones en Latinoamérica, vemos situaciones en otras partes del mundo, y nosotros decimos, ¿y cómo vamos a ir? Oh, pero en el momento que Dios te permite ver una necesidad de eso, lo que Dios te está diciendo es, tú lo que tienes que hacer en este momento es orar, es interceder, preparar el camino, y Dios va a enviar. Dios va a levantar a aquellos que van a ir. Pero nuestra primera responsabilidad, cuando nos enteramos de una necesidad, cuando nos enteramos de una emergencia, cuando nos enteramos de una urgencia, si nosotros no tenemos la capacidad de inmediatamente salir a atender esa necesidad, lo primero que tenemos que hacer es doblar las rodillas y decir, Señor, tú sabes a quién puedes enviar. Levanta a alguien, levanta una persona, levanta obreros que vayan y lleven esa palabra, o lleven ese consuelo, lleven ese socorro. Y Dios va a obrar. Muchas veces menospreciamos lo que se puede hacer en la oración, porque somos gente de acción, como hispanos somos gente que nos gusta hacer, que nos gusta estar, que nos gusta ensuciarnos y hacer la caminata y estar ahí metidos en todo. Pero hay ocasiones en las que la distancia, o quizás el otro lado de la frontera, es fácil ir pero no fácil regresar. Entonces la pensamos dos veces. Y no es de pensarla dos veces, inmediatamente lo primero es, Señor, orar. Señor, envía obreros. Señor, prepara a la persona.
¿Y sabes qué va a pasar muchas veces? Mientras estás orando, Dios te va a dar a ti la persona. El Espíritu Santo te va a decir, llámale a tal persona. Dile a esta persona que tiene esta necesidad. Ha sucedido conmigo muchas veces. Yo escucho de una necesidad y comienzo a orar y de repente en el Espíritu me dice, ¿te acuerdas de tal pastor, tal persona que conociste en tal lugar? Sí, ok, encuéntralo y dile que atiende esa necesidad. Y Dios lo hace. Todo es que estemos nosotros dispuestos. Ahora, en cuanto a la urgencia del llamado, también hay un llamado específico a ir a predicar. En Lucas 10:3, ahí el siguiente versículo dice, id. El versículo 2 dice, oren. El versículo 3 dice, id, háganlo. Y esto tiene que ver con lo que está a nuestro alcance, con lo que está en nuestros medios. La palabra id es un mandato, no es una sugerencia, no es un si puedes, es un hazlo ya. Entonces, cuando estamos hablando nuestro contexto inmediato, quizás en la familia, quizás el vecino, quizás a la otra ciudad, un lugar donde está el alcance, y Dios te dice, ve, hazlo, lleva ese rescate, lleva esa ofrenda, lleva esa palabra de ánimo, toma ese teléfono, haz esa llamada, y Dios te llama para que tú lo hagas. Es muy fácil querer pensar, yo me imagino estos 70, estaban todos ahí reunidos los 70 y volteaban a ver, y aquellos 12, ¿por qué no? ¿Y por qué esos 12 se quedan aquí con Jesús y a nosotros 70 nos está mandando? Es muy fácil. Nuestro chip mental es muy traicionero y es muy fácil mirar a lo que los otros deben estar haciendo y no lo que Dios nos está mandando a hacer a nosotros. Nuestra mente es muy sensible en eso. Es fácil mirar para otro lado y pensar quién más lo puede hacer antes de aceptar de que Dios nos está llamando a nosotros a hacerlo. Amén. El versículo 3 lo dice, id, y aquí yo envío como corderos en medio de lobos. Y es que aquí está el detalle, por eso es que no es tan fácil ir. Ahora quiero que tome en cuenta esto. Dice que si usted está escuchando esto con un poquito de lógica y el Señor les dice, ok, yo quiero que vayan, van a ir y los envío en medio de lobos. O sea que los está mandando y les está diciendo que van a arriesgar sus vidas, que van a estar en peligro. Y hablando de lobos en este contexto, no eran solamente los lobos espirituales, sino que estamos hablando que era un campo, era un lugar donde habían ovejas y habían lobos. Y había muchos lobos. Cuando usted caminaba por las noches, por los pasillos, por los caminos de aldea en aldea, habían lobos. Y lo que se escuchaba era el aullido de los ¡au! Y usted a medianoche. Por eso dijo, ¿sabe qué? Los voy a mandar de 2 en 2 para que aguanten. Y no salgan huyendo, no salgan corriendo, para que se agarren. O al menos para que se salve uno y el más lento se quede. No se crea. De 2 en 2. Para que se fortalezcan, para que se animen, porque el campo donde van a entrar no es un campo fácil. Y como no es un campo fácil, la Biblia refuerza una y otra vez la importancia de 2. Un cordón de 3 dobleces, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ante 2 o 3 testigos. Es importante. Entonces Jesús los manda bíblicamente y los dice, vayan, y los manda de 2 en 2. Y los mando como en medio de lobos. O sea que sus vidas van a estar en peligro, van a ponerse en riesgo. Inmediatamente en este aspecto tenemos que considerar por qué 2. Uno, porque cuando uno se debilita, el otro lo levanta. Cuando uno está decaído de ánimo, que no quiere hacer ni el café, el otro ya le lleva el cafecito a la cama, y como ya con el olor del café, ok, pues así sí me levanto. Se necesita de ese compañerismo, de ese constante caminar, pero también de 2 en 2, porque cuando somos llamados a cumplir el evangelio, a predicar el evangelio, no es sano que usted vaya solo.
especialmente si es una familia que usted no conoce, es un lugar donde usted no ha ido antes. Si es una mujer y va a ir a llevarle el mensaje a un hombre, pues no se ve bien. O si es un hombre llevándole el mensaje de salvación a una mujer, entonces por motivo de testimonio vayan de dos en dos. Así no se levantan chismes, así no se cuentan cosas después, sino que hay testigos. Entonces el hecho de ir de dos en dos nos lleva al aspecto de que hay alguien que está guardando nuestras espaldas espiritualmente, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces si no te puede derribar por un lado, te va a derribar por el otro. Entonces dice que no te vaya a derribar. Si no te pudo derribar en tu casa, entonces bueno, pues ahora que vas a ir a predicar, ahí te agarro. Y no tiene que ser así. Entonces Jesús sabiamente los manda de dos en dos para que prediquen, pero también dice que ante dos o tres testigos hay juicio. Entonces habían ciudades, habían lugares donde no los iban a recibir, donde los iban a rechazar, donde iban a rechazar el mensaje de salvación. Entonces dice, bueno, hay dos testigos. Allá en el cielo no van a poder llegar y decir, Señor, nunca llegaron. Esos dos que mandaste, nunca los vimos. Y ahí van a aparecer esos dos. Bueno, pues yo soy testigo que Él les habló, y yo soy testigo que Él les habló. Y ante dos testigos en un juicio hay testimonio de que el mensaje se les dio, la decisión fue de ellos. Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, el ir. Ahora, escuche lo ilógico que suena el versículo 4 ahora, que es con el que empezamos. Jesús les dice, id, yo os envío como corderos en medio de lobos. Pues usted dice, pues entonces me llevo aquí mi machete, me llevo mi escuadra, me voy bien protegido, me pongo doble camisa por si me tiran mordida. Usted se prepara físicamente, ¿no? Pero luego en el versículo 4 les dice, los mando en medio de lobos. Hoy, por cierto, no lleven ni bolsa, no lleven ni alforja, no lleven calzado. Es más, ni se detengan a saludar a nadie en el camino. ¿Por qué? Porque hay un sentido de urgencia. Y si usted se detiene a platicar con el compadre, con la comadre, cuando Dios lo ha mandado que vaya a visitar a cierta familia que está en una necesidad y que usted tiene que llevar el mensaje, pero usted se detiene y se entretuvo y dice, mañana, otro día, más tarde, y de repente recibe la llamada, tal persona falleció. Por eso el Señor dice, no te detengas a platicar con nadie. Cuando Dios te da una misión, cuando Dios te dice, ve y haz esto, ve y haz eso. No te entretengas en otra cosa. No te distraigas. Ve y lleva la palabra. Ve y lleva ese consejo. Ve y haz lo que Dios te está mandando a hacer. En este caso, a los 70 Dios los estaba mandando literalmente a ir, predicar el evangelio, anunciar que Jesucristo venía en camino. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. En el versículo 1 dice que Jesús los envió a donde Él había de ir. O sea que estos 70 fueron a preparar el camino, así como Juan el Bautista. Fueron a las ciudades donde Jesús ya tenía preparado llegar. Cuando Dios te envía a hablarle a una familia, a predicarle el evangelio, a llevarle el mensaje de salvación o a orar por una necesidad, muchas veces se siente feo que tú llegas y no te reciben, o que tú llegas y no viste la sanidad, o que tú llegas y ofreciste el mensaje de salvación y no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver los resultados inmediatos. Pero lo que tenemos que recordar es esto, que nosotros vamos a preparar el lugar, a anunciar de que Jesús va a llegar a sus casas, que de una u otra manera Jesús va a llegar a esos hogares, que Jesús tiene la intención de llegar a esa familia. ¿Cómo va a llegar? No lo sé. A veces a través de una necesidad, a veces a través de un problema, a veces a través de una enfermedad, a veces a través de cualquier situación. Y Dios se hace presente. Entonces, cuando Dios nos manda a nosotros es para que nosotros vayamos y preparemos. Por lo tanto, si te rechazan, tranquilo, tú ya cumpliste lo que Dios te mandó a hacer. De todas maneras, Él viene atrás de ti y Él se va a encargar de terminar lo que Él tiene que hacer. Los planes y los propósitos son de Dios.
Nosotros no podemos convertir a nadie, nosotros no podemos cambiar a nadie, nosotros podemos llevar el mensaje de esperanza, pero también de juicio. Es un mensaje de esperanza para el que lo recibe y lo acepta, pero para aquel que lo rechaza es un mensaje de juicio, porque el reino de Dios se ha acercado. Y eso quiere decir, cuando Jesucristo venga, no puedes quejarte ni decir que nunca se te anunció, sino que el mensaje se te fue dado. Por lo tanto, es lo mismo, es la importancia que tenemos, la urgencia de predicarle el evangelio a nuestros hijos cuando están pequeños, para que cuando estén grandes no digan nadie me enseñó, nadie me predicó, yo nunca supe que esto estaba en la Biblia, yo nunca supe que esto era una Biblia, porque como estamos acostumbrados al celular, ahora en la Biblia, en el celular, que muchos de nuestros niños no saben ni que esta es la Biblia. Entonces es importante que nosotros les enseñemos, los instruyamos, para que cuando lleguen a esa edad no digan nunca tuve testimonio, nunca me enseñaron. Pero también es importante que prediquemos y enseñemos a nuestros vecinos. Qué triste que muera un vecino a la par tuya y ese vecino nunca se enteró que tú eras cristiano, nunca se enteró que tú tenías un mensaje de esperanza. Entonces es importante que nosotros tomemos la urgencia de esta predicación. El tercer punto es el llamado a ir y predicar, es lo que estamos viendo. Entonces, tú puedes decir, bueno, ¿y a dónde voy a ir yo? Bueno, comienza por tus hijos. ¿Sí? Es un buen lugar. Cuando le predicas a tus hijos y le enseñas a tus hijos, estás preparando misioneros para el futuro. La calidad de preparación que le des a tu hijo hoy es la calidad de persona y de líder que él va a ser 10, 20, 30 años en el futuro. Entonces tú tienes la capacidad de formar pastores, tú tienes la responsabilidad de formar maestros, tú tienes la responsabilidad de formar predicadores, misioneros. Están en tu propia casa. Muchos de nosotros quizás no podamos ir y salir del país, pero ahí en tu casa tienes a los que sí pueden, a los que sí van a poder ir y regresar. Entonces tenemos esa responsabilidad de predicar y enseñar esta palabra. En tanto a nuestro contorno, de nuestros vecinos, nuestra familia extendida. Ahora, gracias a Dios, a la tecnología, una videollamada, puedes dirigir a alguien en la oración de salvación, aún a distancia, aún en su último momento, aún en la etapa donde quizás está a punto de entregar su vida terrenal y entrar a una vida, a una muerte eterna. Y tú con esa llamada puedes ser la persona que marca la diferencia entre que esa persona pase su vida en la eternidad en el infierno o la eternidad en la gloria de Dios. Amén. Lo último que quiero mencionar es el punto número 4. Y ya mencioné un poco, pero quiero recalcar el punto número 4, que es en cuanto al ambiente o al lugar donde Dios nos está mandando. Llevar el mensaje de paz y no de contienda. Las condiciones a las que vamos a ir. El versículo 5. Quiero nomás que veamos el contexto o las condiciones bajo las cuales nosotros vamos a llevar el mensaje. Y estas van a ir un poco rápido, si usted quiere anotarlas, las anota. Vamos a seguir los versículos 5. Es la importancia de llevar un mensaje de paz y no de contienda. El versículo 5 y 6 dice: en cualquier cosa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. ¿Qué es lo primero que anunciamos? Paz. No llegamos a pelear con nadie, no llegamos a contradecirle a nadie, no llegamos a echar por debajo tus imágenes, tus ídolos, tus creencias, no, paz. Usted llegue en paz. Que el Espíritu Santo haga lo que el Espíritu Santo quiere hacer, pero usted llegue en paz. Y dice: y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El punto es de que cuando usted lleva el mensaje de salvación, usted no va a ir a pelear con nadie, usted va a ir a ofrecer el mensaje de salvación. Usted dice: ¿sabes qué? Esto es lo que Cristo hizo en mi vida y yo creo que Cristo lo puede hacer en tu vida. En paz. Si comienzan los pleitos, ¿sabes qué? Creo que ahí la dejamos, tranquilo,
No vine a pelear, no quiero entrar en contiendas, solamente te quiero testificar lo que Dios ha hecho en mi vida y hacerte saber que Dios lo puede hacer en tu vida. Y ya. Dice que si hay alguien de paz, le va a decir, pasa, tomémonos un café pues, platiquemos. Háblame un poquito de lo que Dios ha hecho en tu vida. Testifícame de qué es lo que Dios ha hecho en tu corazón. ¿Cómo es que Dios te ha cambiado? ¿Cómo es que tú eras así y ahora eres don Roberto? Hay testimonio en nuestra vida, muchas veces no lo vemos. Somos cartas leídas, solamente que no nos dicen que nos están leyendo. Pero cuando se da la oportunidad, es la oportunidad de presentarnos. Entonces, las condiciones de ir es ir en paz. Punto número 2, en cuanto a las condiciones, el versículo 7 y el versículo 8 es un aspecto de convivencia. Y aquí es donde encuentro yo como la dualidad del evangelio, porque por un lado es urgencia, es emergencia, pero por otra parte, tranquilo, paz, no hay prisa. ¿Me entiende lo que le digo? Hay una urgencia de que tú llegues y prediques el evangelio. Es más, no lleves calzado, no lleves nada, pero a la vez dice, pero tómatela con calma. Si llegas, te invitan a pasar, te invitan a comer, con calma. No tienes que estar apresurado por meterle el evangelio por la garganta a nadie. Tranquilo, siéntate, come, participa. ¿Qué es lo que dice esto? El ambiente en el que nosotros predicamos o enseñamos es un ambiente de convivencia, es un ambiente de armonía. Y eso es lo que dice el versículo 7 y 8, dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Está bonita esta recomendación. ¿Se acuerda que les dijo que no llevaran ni alforja, ni zapatos, ni nada? Y que no llevaran ni la bolsa de comprar comida. ¿Por qué? Porque esto los iba a hacer depender del lugar donde estaban. Y donde les ofrecieran, si son frijolitos con tortillas, qué ricos que son frijolitos con tortillas. Porque no traigo mi Mastercard para irme a pasar a un Taco Bell. O porque no tengo gloria a Dios por lo que me dieron. Bienvenido. Y cuando el estómago está hambriento, viera qué rico saben esos tacos de chile, con limoncito, si es posible, un poquito de sal. Pero es ahí donde te invitan, lo que te inviten a comer, tú eso come. No te pongas exigente. Oh, mira, es que disculpe que últimamente pues yo soy así como yo solo como orgánico y yo no como pollo, yo no como carne, yo no como esto, yo no como lo otro. Hermano, no me sirva pan, por favor. Míreme. Si me va a servir, que sea semita y quesadilla. Pero dicen, lo que te sirvan, tú come, tranquilo. Esa es la importancia del evangelio. Hay una urgencia de predicar el evangelio, pero no es arrebatado. No es solamente por ver cuántas casas logro llegar o cuántas estadísticas logro satisfacer. Es más, dice que no vayas de casa en casa. ¿Sabe por qué? Porque capaz que usted está aquí con el vecino, y siento que le estoy relatando mi vida. Está aquí con el vecino y aquí le ofrecieron arrocito con queso. Me estoy sintiendo en Nicaragua, allá por las lomas de Matiguás. Y le sirvieron su cafecito, su arroz con queso, y usted está ahí. Y de repente comienza. Y el vecino está haciendo carne asada a la par. Y es fácil decir, ¿sabe qué? Qué gusto saludar, Dios me lo bendiga. Voy a ir a la siguiente casa, oiga. Si no, no vayan de casa en casa. O sea, ahí donde llegó, lo que ahí le dieron, gloria a Dios. Bienvenido sea, bien saludable sea. Amén. No vayamos de casa en casa. O sea, no andemos buscando donde nos reciban bien. Mire, bueno, ahí sí tienen cuarto de huésped, ahí sí voy. Y allá, no, pues ahí tienen una hamaca. Y afuera, con los gatos y los perros. Dice, no vayan de casa en casa. A donde lleguen, ahí. Si la bondad de la persona está en hacerlos sentir bienvenidos, prediquen
enseñen lo que conocen. Yo quiero que entendamos el contexto de esto. Este es un contexto rural en el que se dio esta palabra. Es un contexto allá de campo. No es como que tú podías llegar en tu carro y venirte a medianoche, hora de la noche, irte. No, donde te agarró la noche, ahí la tenías que pasar. No era de que te ibas a ir. O sea, donde se oscureció, ahí te quedabas. Entonces, esta es la urgencia, pero a la vez la tranquilidad con la que debemos llevar el evangelio. Yo no les estoy diciendo saliendo de aquí, agarren tratados y váyanse de casa en casa y predíquenle a todo mundo. Yo le estoy diciendo a la hora del almuerzo, donde vayas a ir a almorzar, con quienes vayas a almorzar, toma un tiempo para dar la oportunidad de salvación a alguien que no la conoce. No lo estoy regañando, estamos enseñando, estamos aconsejando. Yo creo que me estoy regañando yo. Pero luego llevar un mensaje de paz, una vida de convivencia y aceptación, versículos 7 y 8. Y luego el versículo 9 dice, sanar a los enfermos. Y yo creo que aquí es donde muchos, ay, ¿a qué voy? Sanar a los enfermos. Dice el versículo 9, y sanad a los enfermos que haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Si usted llega a una casa y hay alguien que esté enfermo, no se vaya de esa casa, por favor, sin antes orar por la necesidad de esa persona que está enferma. Si hay una necesidad, ya sea física o material, no haga esa visita y simple y sencillamente se convirtió todo en social y no hubo ese momento de decir, ¿sabes qué? Yo creo en un Dios que puede sanar a tu familiar. Yo creo en un Dios que puede sanar a tu hijo. Yo creo en un Dios que puede sanar a tu esposo. Y haga esa oración. Haga esa oración. Acuérdese, el que da sanidad es Cristo. Usted solamente sea obediente y ore por sanidad. Y Dios va a cumplir su propósito. Amén. Los propósitos de Dios nosotros no los conocemos. Lo importante es que digamos, ¿sabes qué? Quiero orar por tu necesidad y quiero que sepas que Jesús te va a visitar. Vengo a anunciarte que Jesús viene en camino y va a pasar por tu casa y te va a visitar. Prepara tu corazón para cuando Cristo venga a visitarte a tu casa. Amén. Y el último punto en cuanto a las condiciones es el versículo en cuanto a las condiciones del ambiente donde vamos a predicar. Dice, anunciar el reino de Dios, salvación a través de Jesucristo. La salvación a través de Jesucristo. Jesucristo salva, sana, bautiza y pronto viene. Cuando dice anuncia el reino de Dios, nosotros hoy en día tenemos que recordarle a la gente que tarde que temprano Cristo viene. Cristo viene pronto. Él está por venir, Él está a las puertas. No se nos olvide dar ese mensaje de que Cristo está a las puertas. Para algunas personas quizás digan, no, pues eso vengo oyendo desde mi abuelita. Pero yo te aseguro que tu abuelita, si ya falleció, ya Cristo vino para ella. Porque escrito está que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, ya sea que Cristo venga literalmente o que tú seas quitado de esta tierra, la oportunidad de salvación se acaba en el momento de la muerte. Y el que tuvo a Cristo y reconoció a Cristo como Señor y Salvador de su vida, tiene su vida, su nombre escrito en el libro de la vida y está destinado a una vida eterna. Pero el que murió sin Cristo está destinado a una muerte eterna de condenación en el infierno. Así de sencillo. Yo sé que quisiéramos que hubiera ahí como un intermedio, como una posibilidad de que quizás no se haya ido al infierno, pero la Biblia es clara. El que reconoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida va a pasar a vida eterna. Pero el que no reconoció a Cristo como Señor y Salvador de su vida va a pasar a una condenación eterna. Por eso es la urgencia del Evangelio. Por eso es que Jesucristo dijo, vayan, no se detengan en el camino. No se preocupen por lo que van a llevar vestido, no se preocupen por llevar extra, no se preocupen por qué van a comer. Ustedes vayan y prediquen el Evangelio, porque es de urgente necesidad que las personas que están sin Cristo tengan esa oportunidad. Póngase de pie, vamos a orar en esta hora, vamos a concluir. Yo no sé si este mensaje es para mí solamente, porque Dios me lo dio a mí. Yo lo comparto con ustedes y yo confío que
Su palabra nunca regresa vacía. Y es mi oración que Dios levante obreros de aquí de en medio de la congregación. Que Dios envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha. Hay muchas personas que están en necesidad. Hermanos, usted conoce perfectamente la comunidad de aquí de Costa Mesa, donde Dios nos permite estar. Y no hay tiempo, no hay suficiente recurso para que el pastor o hermana Olga o José Olmedo o alguien del equipo ministerial de la iglesia logre llegar a cada casa, a cada necesidad. No nos damos abasto, hacemos lo que podemos, pero ¿sabe qué? Pero tú ya estás ahí y tú eres la extensión del cuerpo de Cristo y tú puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y abre tu corazón. Quizás en esta mañana Dios te esté mandando a ti a predicarle, a dar testimonio a otra persona acerca de Cristo. O quizás tú necesitas comenzar a orar y a decir: Señor, envía obreros, envía obreros. Señor, envíale a alguien, a mi patrona que solo habla inglés y yo solo hablo español y me cuesta comunicarme con ella, pero envía a alguien que pueda presentarle un plan claro de salvación. Señor, quizás a mi compañero de trabajo, quizás habla otro idioma, vietnamís, coreano, cualquier otro idioma, y quizás yo no puedo relacionarme completamente, pero envía a alguien que pueda hablarle y presentarle un mensaje claro de salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que levantes obreros en esta congregación. Señor, hoy más que nunca que estamos en comunicación con nuestros familiares a distancia en México, en Guatemala, en El Salvador, en Latinoamérica, en el mundo entero. Señor, que cada llamada, cada videollamada, cada llamada telefónica no termine sin haber hecho una oración, sin haber compartido un versículo bíblico, sin haber dado un mensaje de esperanza. En el nombre de Jesucristo, permítenos, oh Dios, ser fiel en lo poco. Sabemos que en lo mucho tú nos has de poner. Lo más importante, oh Dios, es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y lo más importante, oh Dios, que nuestros familiares, sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Nuestros amigos, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque la salvación tan grande que tú nos has dado es lo que vale la pena. Y la recompensa mayor que podemos tener por cumplir el llamado de urgencia a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias y consagramos, oh Dios, a esta iglesia, a este cuerpo. Y conforme se extienden en este momento, saliendo por esas puertas, y se extienden por la ciudad, por la comunidad, por el condado y aún fuera del condado, que donde sea que vayan, lleven y anuncien que Jesucristo está a las puertas, que Cristo viene pronto y que es necesario reconocerle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si alguien estuviese escuchando en este momento y aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, yo te animo, abre tu corazón. Jesús te va a visitar. Pero en esta hora tú solamente dile: Señor, reconozco que soy pecador y que necesito la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que en el día que yo muera pueda estar seguro de una eternidad con Cristo en el cielo y no una eternidad de condenación en el infierno. Te doy gracias por tu palabra, por tu consejo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Que Dios me los bendiga y sigamos anunciando el evangelio. Amén. Bendiciones y nos estamos despedidos.